No sé dónde salió no lo vi allá atrás. Tengo miedo. Ahora que me trataron tan bueno, ahora yo tengo que castigarle y enseñarle y que el Espíritu Santo trabaje en ti. El gran privilegio que yo tengo para enseñar a la iglesia, discipular. Yo aprovecho este tiempo para discipular la iglesia, a enseñar la iglesia y pido que ustedes vengan con corazón de aprender. Y nosotros esta mañana vamos a aprender en el libro de 1 Corintios. Vamos allá y si pueden conmigo esta mañana vamos a estar en pie y vamos a leer versículo 1 al versículo 4 de este pasaje. Estamos estudiando 1 Corintios versículo por versículo. Hermanos, yo puedo, si yo quería, acoger unos cuantos versículos y enseñarles, pero yo he decidido acoger versículos y realmente estudiar cada palabra de los versículos para que tú puedas crecer en el Señor y realmente entender lo que la Biblia dice. Y mi corazón es que cada persona tenga un entendimiento de las Escrituras y que el Señor sigue trabajando sobre ustedes en ese conocimiento. En 1 Corintios capítulo 9, vamos a leer versículo 1 hasta versículo 4, que son los versículos que vamos a estudiar esta mañana. Y vamos a pedir después en oración que Dios nos enseñe y nos ayude a entender estos 4 versículos. Dice en versículo 1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en él, en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Señor, gracias por este tiempo. Yo creo es tiempo bien especial donde las Escrituras se abren, donde nosotros pedimos que tú trabajes grandemente en nuestra vida. Y yo pido, Señor, en esta mañana, que cada uno pueda entender y recibir de tu palabra. Y, Señor, que si tú le enseñas algo a una persona, un cristiano, sobre algo que tienen que obedecer, que ellos obedezcan esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Muchos se recuerdan cuando yo empecé aquí en Nueva Vida, mis predicaciones eran bien cortos, 20 minutos, porque no sabía mucho español. Y yo le dije antes, 5 años atrás, que cuando yo empiece a aprender más español, los mensajes van a ser más largos. Y como todavía me falta, no va a ser solamente 1 hora y media, pero qué bendición. Ojalá que yo sé que hay palabras que todavía no entiendo y están todavía ayudándome, y doy gracias, Señor, por las familias y Evelio que está aquí al frente, que antes de ayudarme se ríe de mí, después me da la palabra correcta y me ayudó mucho. Y aunque algunos se sentían mal que durante el mensaje estaba gritando una palabra que me ayudaba, yo estaba bien agradecido porque estoy con el conocimiento de español ahora, porque ustedes eran fuertes conmigo. Y aunque todavía se ríen de mí, todavía entiendo que me falta mucho para hablar. Pero cuando ustedes hablan inglés, yo aprovecho y yo me río de ustedes, ¿verdad? Y yo, ¿qué tú conoces en inglés? Y ahí yo aprovecho el tiempo y me río y tenemos un buen tiempo. Hermanos, nosotros vamos a aprender esta mañana de un hombre llamado por Dios. Hermanos, qué privilegio ustedes tienen para ser llamados de Dios. Quiero que todos entiendan rápidamente que Dios tiene algo especial para cada persona. Dios te ha llamado a ti para hacer un trabajo específico, algo que Dios ha preparado desde antes de que estaba la vientre de tu mamá.
Dios tenía un propósito para ti en este mundo. Y tú y yo tenemos que prepararnos y orar, Dios, ¿qué tú tienes para mi vida? Para que yo pueda cumplir lo que tú tienes para mí. Este llamado no es para solamente algunas personas, el llamado es para todos. Ahora, tú vas a escuchar este llamado si tú estás escuchando a Dios. Hermanos, tú no vas a escuchar a Dios si los dos oídos están tapados. Y hay muchos cristianos que pasan en la iglesia y vienen con sus oídos tapados y no dejan a Dios hablarte a ti. Y nunca va a aprender, nunca va a entender lo que Dios tiene para ti si tú y yo no estamos escuchando la voz de Dios. Cuando el Espíritu Santo está hablando en ti, tú tienes que escuchar y decir, Dios, ¿qué tú quieres decirme a mí? Yo te animo esta mañana que estén pendientes, que sus oídos están abiertos a lo que el Espíritu Santo te dice para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 22, versículo 14 dice, porque muchos son llamados y poco escogidos. Dios ha llamado a cada persona a salvación. Dios murió en la cruz por cada persona. Te llamó para que tú puedas tener vida eterna. Dios llamó, pero pocos reciben ese regalo. Es posible que está aquí esta mañana y Dios te ha llamado algunas veces, escuchado el Evangelio, lo escucha muchas veces, pero todavía no has recibido y no quieren comprometerse con el Señor para recibir ese regalo de vida eterna. Qué triste va a ser un día que Dios va a decir en el cielo, yo te llamé a ti, te invité a ti, yo di mi vida para ti, pero en la tierra tú nunca recibiste ese regalo gratis de vida eterna. Y ahora como nunca lo recibiste, Dios va a decir, apartaos de mí, nunca te conocí, y van a un lugar que se llama el infierno y va a estar ahí para siempre. No hay una manera que tú vas a salir de ese lugar, porque en la tierra quería a vivir para ti mismo, no quería entender, no quería comprometerse con el Señor y nunca recibiste ese llamado de Dios. Todos somos llamados para recibir este regalo de vida eterna, pero no todos lo reciben. Dios le dijo al profeta Isaías, ¿quién irá para nosotros? Iglesia, Dios está diciendo a nosotros, Iglesia Nueva Vida, ¿quién irá para nosotros? Él está buscando miembros cristianos que están disponibles, dispuestos para ir afuera de estas paredes a compartir el Evangelio. Y Dios dice, ¿quién irá para nosotros? Ahí nosotros es plural, que significa que es el Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Dios está buscando hombres, mujeres que están dispuestos para servirle a Cristo. Y hoy vamos a ver un llamado dado a Pablo, el apóstol, algo que él tenía que hacer. Él sabía que él fue llamado, pero en este pasaje, este capítulo, Pablo tenía que defender el llamado que Dios le dio a él. ¿Sabe? Cuando yo pienso sobre Pablo en este capítulo 9, veo como él tenía que defender su apostolado para convencer a las personas en la iglesia, convencer otros cristianos alrededor de él, a convencerlo que, mira, Dios me llamó a mí a esta posición, este privilegio para servirle a él en apostolado, en esa posición de ser apóstol. Y hermanos, algunos no le creían a Pablo, no creían que él realmente estaba llamado, fue llamado de Dios, y él pasa unos versículos defendiendo ese llamado. No sé si te ha pasado a ti. Hay personas que no te creen a ti cuando tú dices algo. En mi familia, mis niños, porque una de las características era hacer chistes, y a mí me gusta jugar mucho con los niños,
Y después de un tiempo, mis niños no me creen a mí cuando yo digo algo que es verdad. Porque ellos piensan que yo todavía estoy en el espíritu de ser un chiste. Y si yo digo, ve para tu cuarto, tú estás jugando, yo no me voy. O yo digo algo serio, que nosotros vamos a salir a hacer algo, y ellos no me creen. Y yo tengo que defender y enseñarle prueba, y la prueba es cuando me quito la chancleta, vete al cuarto, no estoy jugando. Y tengo que enseñarle a ellos prueba que lo que yo estoy diciendo es real. No sé si te ha pasado a ti que tú estás hablando con una persona y no te creen a ti. Eso pasa a muchos de los abuelos. Dicen, yo soy abuelo. No puede ser que tú eres una abuelo. Te ves tan joven. Gracias. Ojalá que cuando yo sea abuelo yo parezco como Carlos, ¿verdad? Tan joven y feo. Pero muchos quizás no te creen cuando dice yo soy abuelo. Y dicen, ¿cuántos nietos tú tienes? Como Ángel García dice, tengo 45. Yo nunca había una persona que tenga más nietos como Ángel García. Tengo como 25, ¿verdad? En los 20 por ahí. Y yo creo que hay personas que no le creen a él. Es imposible que tú tengas tantos nietos. Algunos dicen, yo tengo 84 años, ¿verdad, Marta? Marta dice, tengo 84 años, y Marta camina de la casa de ella, y camina aquí a Mr. Special, aquí al frente. Eso no es un block, eso es lejos. Y a veces dice, tengo 84 años y yo caminé desde allá arriba y estoy aquí en Mr. Special. A veces la guagua le buscaba a ella y ya ella estaba en la iglesia caminando. Dice, wow, ¿cómo una persona a esa edad puede todavía caminar y hacer cosas que Marta hace? Dice, wow, pastor, tú tienes 41 años, parece como 19. Gracias. Y a veces nosotros decimos cosas que no creen. Tú sabes, cuando yo hablo de mi esposa, Sonia, hay muchos que no me creen que ella es mi esposa porque ella es tan bonita. Dicen, ¿cómo tú? Es imposible que tú te puedas casar con una persona tan bonita que ella se amoró de tú, tan feo. Gracias, Ángel. El chiquito se está riendo de mí allá, yo te veo. Es como si está diciendo que yo me merezco una persona fea. Gracias a Dios que me dio una esposa no solamente linda por fuera, pero linda por dentro. Yo no me merezco una persona tan bonita como ella. Por eso mis niños están tan bonitos, porque no se aparecen como yo. Ahora, si el niño nuevo aparece como yo, hay problemas, ¿verdad? Y después nosotros tenemos que defender, como mi esposa. Yo digo, sí, ella es mi esposa. Yo tengo que defender la posición y ir sobre ella y darle un besito al frente de todos para que ellos vean que realmente ella es mi esposa. Y muchas veces la gente que no le creen a nosotros tenemos que defender. Y así que vemos aquí con Pablo. Pablo tenía que defender su apostolado porque muchos no creían que él realmente fue apóstol. Y eso que tú y yo vamos a ver en estos versículos. Probablemente, obviamente, si conoce a Pablo y cómo él era antes, él mataba a cristianos, él ponía a cristianos en la cárcel, y ahora la persona está pensando en todo lo que él hizo y dice, es imposible que Pablo pueda ser apóstol. Y no le creían. Vamos a recordar un poquito, capítulo 8. Pablo estaba hablando a los cristianos de Corinto sobre el derecho basado en el conocimiento de ellos para comer carne sacrificado a ídolos en el templo. Y nosotros pasamos el capítulo completo, capítulo 8, algunas semanas, hablando sobre estos ídolos y cómo ellos comían de esta carne que fue sacrificado a ídolos. Y vemos el capítulo 8 que aunque tenían esta libertad, Pablo le decía a los cristianos, aunque tengas libertad, no lo practiques si es un tropiezo a otra persona. Y ahora en capítulo 9,
Pablo nos da algunos ejemplos de cómo en capítulo 8 algunos tenían libertad. Ahora Pablo menciona algunas libertades que él tenía, que tenía el derecho para hacer, pero no lo hizo porque quizás iba a ser un tropiezo a otra persona. Aunque tenía el derecho, vamos a ver en las próximas semanas que él tenía el derecho de tener una esposa. Él tenía el derecho de recibir dinero de la iglesia, pero no lo hizo. Tenía el don de celibato, nosotros aprendimos en capítulo 7, y él trabajó por su propia cuenta, hacer tiendas para tener dinero para él mismo, en vez de recibir dinero de la iglesia. Y ahora, aunque Pablo fue apóstol, hay algunos que dudaban y negaban en la iglesia de Corinto, donde él enseñaba, y las iglesias alrededor, que él no era apóstol. Vamos a ver primeramente cómo Pablo defiende el apostolado de él. Número 1, vamos a ver en versículo 1 la pregunta que él le da a los hermanos. Y hay 4 preguntas en versículo 1, y nosotros vamos a mirar a cada pregunta y tratar de entender por qué él hace esta pregunta a los hermanos, y después podemos entender un poquito más cómo él defiende el apostolado de él. Mira versículo 1. La primera pregunta dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. No soy apóstol. Obviamente sabemos que Pablo sí fue el apóstol, y ellos son testigos, los miembros de la iglesia en Corinto fueron testigos que realmente Pablo fue apóstol. Pero aunque fue obvio que fue apóstol, todavía algunos, porque le gustan empezar problemas en la iglesia y están cuestionando esa posición como apóstol. Siempre hay personas en la iglesia que cuestionan todo en la iglesia. Siempre hay personas en la iglesia que dudan sobre algo que el pastor hace o algo que la iglesia está haciendo. Y esta iglesia estaba dudando el apostolado de Pablo. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es: yo soy un apóstol. Si lee la pregunta, dice, no, tiene que ver el sentido en cómo lo dice. Iglesia, no soy apóstol. Lo que está diciendo es, iglesia, yo soy apóstol. Pero como muchos decían que él no vio a Jesús cuando estaba en la tierra, y quizás pensaba que no cumplía con los requisitos que los apóstoles tenían que tener, pensaba que él no fue apóstol. Muchos decían, ¿cómo Pablo puede ser apóstol si no fue parte de los 12? Muchos piensan que los 12 apóstoles que estaban con Jesús, esos fueron los únicos apóstoles. Y ahora Pablo, que no fue parte de los 12, dice que él es apóstol, y la gente está diciendo, tú no fuiste parte de los 12, ¿cómo tú puedes ser un apóstol? Tenía que ser testigo de la vida de Cristo, un apóstol aquí en la tierra. Tenía que ser enseñado por Jesús. Tenía que ser llamado por Jesús. Tenía que ver la muerte de Jesús y tenía que ver la resurrección de Jesús para ser apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Pablo fue enviado por Dios a predicar el evangelio. Más específico, apóstol de los gentiles. Ahora hay muchos hoy en día en las iglesias que se llaman apóstol. Apóstol, y pone su nombre. Y la iglesia le llaman a ellos apóstol. Pero quiero que entienda que si una persona le llama a un predicador o un pastor apóstol y tiene ese nombre, tiene que cumplir con los requisitos de un apóstol. Y yo te prometo
que cualquier persona que está viviendo ahora en 2018 y se llama apóstol no fueron testigos de la vida de Jesús aquí en la tierra. Si estaban aquí en la tierra, pues que tienen muchos años. Tenía que ser enseñado por Jesús. Tenía que ver la muerte de Jesús, tenía que ver la resurrección. Y yo dudo que cualquier persona viviendo hoy vieron que Jesús murió, vieron que Él resucitó. ¿Qué significa? Que no cumplen con los requisitos del apóstol y no se pueden llamar apóstol. Unos detalles importantes. Imagínate ustedes llamándome apóstol cuadrado. Ni suena bien. Pero no me puedo llamar así porque yo no cumplo con los requisitos que la Biblia enseña de un apóstol. Habían otros en la Biblia que la Biblia llama apóstol, como Bernabé, se me fue el nombre. Bernabé sí, fue uno también. Que fueron llamados apóstol en la Biblia, como Pablo. Y tiene ese título, pero no fueron parte de los 12. Y podemos ver evidencias en las Escrituras que Jesús llamó a Pablo. Pablo hizo milagros, tenía la bendición de Dios en él, fue enseñado por Jesús. Muchos decían que cuando estaba en Arabia, esos 3 años antes de ir a Jerusalén, ese tiempo allá, esos 3 años, Jesús le habló a él, le enseñó las Escrituras. Fue enseñado por Jesús. En la palabra de Dios, y si dice en la Biblia, apóstol Pablo, y la Biblia es perfecta, y si la Biblia dice que Pablo fue apóstol y le llama a él apóstol, pues ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir que él no era apóstol? Si la Biblia lo dice, yo lo voy a creer. Hay muchos hermanos, escuche bien. Hay muchos aquí, quizás en tu familia, en su trabajo, que dudan que tú eres un cristiano. Y quizás tú tienes que defender esa posición y decir, mira, yo soy cristiano. Pero ellos miran su vida y no hay evidencia en su vida que tú eres un cristiano. Y quizás tu familia o personas que tú estás trabajando, ellos miran cómo tú hablas, ellos miran cómo tú actúas y dicen, mira, no hay evidencia que esta persona es cristiano. Y tú te pasas diciendo, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero sus palabras y sus acciones no dan evidencia que tú realmente eres cristiano. Y quizás tú tienes que defender que tú eres cristiano y decir, pues yo voy para la iglesia. Hermanos, porque tú vienes a la iglesia no significa que tú vas para el cielo. Hay personas en la iglesia que vienen semana por semana y todavía están en el camino para el infierno. ¿Por qué? Porque nunca has recibido a Cristo como su único Salvador. ¿Cuántos cristianos esta mañana pueden decir, hay evidencia en mi vida que yo soy cristiano? Pero no solamente decirlo, hay evidencia en mi vida, pero por vivir, otros pueden ver evidencia en tu vida que tú eres cristiano. Es algo que tú tienes que pensar. Cuando otros me ven a mí, ¿qué ellos ven? Mira la segunda pregunta. En versículo 1. No solamente Pablo dice, no soy apóstol. Número 2, se dice, no soy libre. Pablo dice que él tenía las mismas libertades que tenían los cristianos y también lo que tenían los apóstoles. También Pablo estaba libre porque Pablo estaba bajo la autoridad de solamente Jesús. Los cristianos estaban bajo la autoridad de los apóstoles y apóstol Pablo estaba debajo de la autoridad de Dios.
Y Pablo está diciendo que él tiene todos los privilegios que tenían los otros apóstoles. Él tenía la misma libertad que tenían ellos. Por eso él dice aquí a la iglesia, dice, mira iglesia, ¿no soy libre también? ¿No tengo la libertad que tienen ellos? Gracias Señor que tú y yo como cristianos tenemos la libertad. No tenemos que seguir quizás las leyes de los judíos o de Moisés en el Antiguo Testamento. No sacrificamos animales, no hacemos muchas cosas que ellos hacían antes. No estamos bajo la ley como dice el Nuevo Testamento. Y Pablo dice, no soy libre. Mira la otra pregunta, número 3, en versículo 1. Dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Está dando prueba que él vio a Jesús, que fue uno de las características o requisitos de un apóstol. Y dice, mira, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Pablo estaba tratando de probar uno de los pasos, uno de los requisitos. Y una de ellas fue a ver a Jesús. Obviamente sabemos que Jesús apareció a Pablo en el camino de Damasco. Y ahí fue donde Jesús le dio este llamado, el llamado a ser apóstol, el llamado de servirle a él. Pablo dice que no fue una visión de Jesús, pero que realmente le vio a él. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, ahí el mismo libro, pero algunas páginas después, el capítulo 15. Quiero que vean otro versículo que nos pueda dar prueba que sí Pablo vio a Jesús. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8 y versículo 9, dice, y al último de todos, como a un abortivo, dice, me apareció a mí. Pablo está diciendo que Jesús se apareció a él. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo debió en Damasco, en el templo, cuando oraba en Hechos capítulo 22, quizás es otro tiempo que Pablo vio a Jesús. Después podemos decir, como algunos, que en Arabia, los 3 años que estaba allá, quizá él vio a Jesús. Podemos decir que cuando Dios le dio la visión del tercer templo o el tercer cielo, que quizás vio a Jesús en la visión. Yo creo que él cumple con estos requisitos que tenían los apóstoles. Ellos dicen que Pablo fue el único apóstol que vio a Jesús después de la ascensión, después que él fue al cielo. Uno de los requisitos de un apóstol es ver a Jesús. Escuche bien, iglesia. Uno de los requisitos de un cristiano es a ver a Jesús cambiar su vida. ¿Cuántos aquí esta mañana pueden cumplir con este requisito? No solamente que hay evidencia en tu vida que tú eres cristiano, pero que otros pueden ver en su vida que Dios te ha cambiado a ti desde cuando recibiste a Cristo. Ojalá que tú como cristiano puedas decir, hay cambio en mi vida, Dios me ha cambiado, hay evidencia, otros lo puedo ver, que significa que yo soy cristiano por esas evidencias, esos requisitos como cristiano, que Dios cambió su vida. Y hermanos, eso es algo que Dios está haciendo todos los días. Dios tiene que cambiarme a mí todos los días. Y va a seguir cambiando, como dice en Filipenses, hasta el día que Jesús venga otra vez. ¿Hay evidencia en su vida que Cristo vive en ti?
¿Hay evidencia que el Espíritu Santo vive en ti? Ahora vamos a ver la última pregunta en versículo 1, que Pablo está diciendo a la iglesia para tratar de defender su apostolado. Dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Pablo dijo que ellos son evidencia, la iglesia, los miembros, los cristianos son evidencia que Pablo fue apóstol. El crecimiento espiritual de los miembros, algunos que fueron salvos, fue evidencia que Pablo tenía ese llamado de apóstol porque Dios estaba bendiciendo la iglesia. Y Pablo dice, hermanos, ustedes son evidencia que yo soy apóstol por su crecimiento. Y dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Obviamente hay evidencia que Pablo estaba predicando con autorización de Dios por todos que fueron salvos. Vieron la bendición de Dios en su iglesia cuando Pablo estaba ahí presente con ellos. Cuando Pablo fue a Jerusalén, ellos conocieron que él fue apóstol por las evidencias de su ministerio. Ellos vieron como Dios puso su mano sobre él, las bendiciones en la iglesia, y cuando llegó a Jerusalén, ellos conocieron que Pablo fue apóstol por evidencia en su vida. Cuando el pastor de la iglesia tiene el llamado de Dios, Dios bendice el ministerio. Dios pone la mano sobre ese ministerio y empieza a dar bendiciones en ese ministerio. Yo he visto pastores y misioneros que eso entre ellos y el Señor, pero que quizás nunca fueron llamados. Dicen, yo quiero ir para África porque yo quiero ver esos animales y yo soy llamado de Dios para que yo pueda ir para África, pero realmente dentro de ellos no tenían ese llamado y se ve entre la obra que ellos están haciendo. Tú tienes que tener el llamado de Dios para poder trabajar con personas. Una persona que es pastor tiene que tener llamado porque en la iglesia vienen tiempos difíciles. Hay personas que hablan mal del pastor, hay personas que hablan mal de su familia, hay personas que dicen diferentes cosas del ministerio para tratar de desanimar al pastor. Y si el pastor no conoce su llamado, es el primero que va a correr de ese ministerio. Hermanos, yo puedo venir a la iglesia con alegría, aunque quizás haya veces que estoy triste o cosas pasan que me tratan de desanimar, pero yo puedo venir con gozo cada domingo porque yo soy llamado de Dios. Dios me ha llamado aquí con un propósito y yo estoy sirviendo a Dios. Hay muchos pastores que se van los primeros 5 años o los primeros años porque no pueden con la presión, no pueden con todo lo que están pasando en la iglesia y corren. Pero si es llamado de Dios, tiene que conocer el llamado y tiene que quizás poner algunas cosas al lado y dejar que Dios obre en esas situaciones. Vemos número 1 en este pasaje, preguntas a los hermanos, versículo 1. Número 2, vemos en esta defensa que él fue apóstol. Número 2, vemos la confirmación por los hermanos. Mira versículo 2. Pablo dice, si para otros no soy apóstol, las otras personas que están diciendo que no soy apóstol, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Para ustedes en la iglesia, yo soy apóstol a ustedes. Dice, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pablo dice que los otros afuera de la iglesia que no me creen, yo sé que por ustedes yo soy apóstol. Es como diciendo que otras iglesias no piensan que yo soy un pastor. Y yo puedo decir, por ustedes me conocen,
Ustedes ven las bendiciones y por ustedes yo puedo ser llamado pastor. Y eso que Pablo está diciendo. Y por ellos y su conversión a Cristo es el sello de su apostolado. En otra palabra, Pablo está diciendo, no me importa lo que otros dicen. La evidencia es en ustedes. Eso que está diciendo a la iglesia. La evidencia de sus predicaciones, la gente que fueron salvos, los milagros que Dios hizo por él, por medio de él a la iglesia, eso fue evidencia de su apostolado. Y por eso él puede decir a la iglesia, yo soy apóstol. Ahora no piense que un pastor no es llamado porque no hay nuevos creyentes en la iglesia. Yo conozco pastores que están en diferentes países, que han predicado el evangelio, está en un lugar bien difícil con otras religiones y por muchos años no hay personas que son salvos. Dios es que salva a las personas, nosotros somos un instrumento para llevar el mensaje. Pero eso es una pregunta para nosotros esta mañana. ¿Qué nosotros estamos haciendo para traer otras personas a la iglesia? Hermanos, ¿qué tú estás haciendo para traer otras personas que no conocen a Cristo a esta iglesia? Tristemente hay cristianos que están preocupados de ellos mismos y no hablan a otros de Jesucristo y por eso personas no llegan a la iglesia. Hermanos, esta iglesia es la iglesia de todos nosotros. Esta iglesia no es la iglesia mía. Yo solamente soy un instrumento que Dios está usando para predicar y enseñar a los miembros. Pero todos nosotros tenemos que salir a buscar y traer personas a la iglesia. Tú y yo tenemos el mandato para hacer discípulos, para hablar de Cristo. Tenemos que llevar tratados en nuestro bolsillo. Tenemos que aprovechar el tiempo que podemos hablar con otros para que ellos vengan. Pero ¿qué nueva vida está haciendo para traer a otros a la iglesia? Hay muchos que miran a la iglesia y determinan qué buen es ese pastor. Depende en la cantidad. Si dicen, wow, yo fui para Nueva Vida, está llena, hay 300 personas en la iglesia, ese pastor es un buen pastor. Y solamente por la cantidad de personas, las personas en el mundo piensan que la iglesia o el pastor es un buen pastor por la cantidad. Y tú y yo sabemos que hay iglesias que son grandes que no predican el evangelio. Hay iglesias grandes donde el pastor está viviendo en pecado. Y lo digo no para acusar a nadie, lo digo porque yo conozco, he estado en iglesias donde estaban grandes y tú dices, wow, Dios está trabajando, pero detrás de las puertas es otra historia. Dios es que determina qué grande la iglesia va a ser. Dios es que trae las personas a la iglesia. Pero todavía tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que llevar el evangelio a ellos, dejar que Dios trabaje en su corazón y que Dios traiga a ellos a nuestra iglesia. Yo siempre decía que es mejor yo tener 50 personas en la iglesia de tener 300 que no están haciendo nada para el Señor. No es la cantidad de las personas, quizás podemos decir esa calidad, como esa frase que hay. Vimos de Pablo las preguntas a los hermanos, número 1. Número 2, vimos la confirmación por los hermanos, la evidencia en su iglesia. Ahora, número 3, la última esta mañana, vemos la defensa para los hermanos. Pablo empieza a dar una defensa. Mira lo que dice en versículo 13, capítulo 9. Dice, contra los que me acusan, contra las personas que dicen que no soy apóstol, esta es mi defensa. Y él empieza desde versículo 4 al versículo, casi el capítulo completo, más hasta el versículo 18, dando preguntas a la iglesia
defendiendo su apostolado y también defendiendo otras cosas que nosotros vamos a ver en las próximas semanas. Pero vemos ahora esta defensa para los hermanos en la iglesia, lo que él está hablando. Vamos a ver la primera y solamente y terminamos aquí en versículo 4 y la semana que viene seguimos viendo estas preguntas que Pablo hace. Pero vamos a ver la primera y dice en versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Esta pregunta en versículo 4 tiene que ver con la libertad o el derecho que Pablo tenía para recibir un salario de la iglesia por haciendo apóstol. Él dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Comer y beber está hablando sobre el dinero que la iglesia le da a los apóstoles para proveer por sus necesidades, como comer y beber. Como apóstol, la iglesia tenía que darle un sostén. Pero Pablo decidió, obviamente, a trabajar en su propia cuenta. Él hacía tiendas, eso fue su trabajo, y no pedía dinero de la iglesia, aunque tenía el derecho, aunque tenía la libertad, no la hizo. Interesante, ahí en versículo 4 dice la palabra tenemos, una palabra plural. ¿Acaso no tenemos? Está poniendo todos los apóstoles que no tenemos derecho. Versículo 4. No tenemos derecho de comer y beber. Aquí, hermanos, la Biblia enseña que la iglesia debe cuidar el pastor dándole un salario. Es un versículo que nos enseña a la iglesia que la persona que Dios le llamó a predicar, a pastorear la iglesia tiene el trabajo de apoyar y darle sostén, como dice el versículo 4, para comer y beber. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, ahí estamos. Vamos a versículo 14. Aunque vamos a mirar este versículo otra vez en las próximas semanas, pero quiero que vean este versículo porque tiene mucho que ver con versículo 4. Dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, ¿qué vamos a ver más? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, los que predican, y dice que vivan del evangelio, que el trabajo que ellos están haciendo de predicar el evangelio, que ellos vivan del evangelio, o que el sostén venga de esa iglesia en cual está pastoreando, está predicando. Sabe que nosotros, no sé cuántos debutan a comer afuera en un restaurant, ¿verdad? A veces yo veo la página de algunos y veo platos grandes de pernil y arroz con gandules y yo me quiero comer el celular por tan bueno que se ve la comida. Y tú sabes, cada vez que nosotros vamos a un restaurant, ¿verdad? Nosotros pagamos por la comida que nosotros comemos. En ese mismo sentido, debemos pagar a la persona que nos da comida espiritual. Si podemos pagar por la comida que nosotros comemos, ¿por qué no podemos pagar a la persona que está predicando, al pastor que nos da comida espiritual? Y preguntamos, ¿cuál de los dos es más importante? ¿La comida física o la comida espiritual? Vamos a terminar aquí esta mañana en esta defensa que Pablo estaba haciendo a la iglesia sobre su apostolado. Y que nosotros queremos sacar esta mañana en la aplicación que ya mencionamos, pero quiero que en este momento, ahí en su asiento, que tú pienses sobre esta pregunta. ¿Hay evidencia que tú eres un cristiano?
Cuando tú empiezas a mirar a su vida, desde por la mañana hasta por la noche, y todas las personas que vienen en tu camino, quiero que tú ahora mismo examina su vida y pregunta, ¿hay evidencia que yo soy un cristiano? Por lo que yo hablo, estoy hablando cosas que agrada a Dios. Estoy hablando como el mundo habla. Estoy diciendo malas palabras. Esos no son evidencia que tú eres un cristiano. Y hermanos, hay cristianos que hablan como el mundo. Hay cristianos que dicen que son cristianos y todavía hablan con malas palabras y no es evidencia. Y eso puede destruir nuestro testimonio con otros que no conocen a Cristo. Ellos dicen, como muchos dicen ahora, si un cristiano es como ellos viven, yo no quiero ser cristiano. Y hay muchos que dicen así. Porque su forma de vivir es igual que el mundo. No hay una diferencia entre la vida de algunos y el mundo donde realmente debe dar una diferencia. Hermanos, tú y yo debemos de hablar diferente, debemos de vestirnos diferente, debemos de actuar diferente que el mundo. Hay una diferencia. Quizás esta mañana no conoce a Cristo como su único Salvador y obviamente no hay evidencia en su vida porque no tiene a Cristo en su corazón. Y tú dices, esta mañana yo reconozco mi necesidad de tener a Cristo en mi vida. Yo reconozco que yo soy un pecador. Yo reconozco ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí y yo necesito ese regalo. Yo quiero tener a Cristo en mi vida. Hermanos, nosotros no sabemos si hoy es el último día. Es posible que yo no llegue a los 41 años, que es mañana. Dios puede venir en cualquier momento y la pregunta es si tú y yo o si tú estás preparado para ver a Cristo cara a cara. Yo estoy preparado. Porque yo sé que yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo lo he recibido como mi único Salvador. Y a ti. Quizás esta mañana tú dices, pastor, en mi vida, ahora que estoy examinando mi vida, pastor, no hay evidencia. O muchas veces, quizás en mi trabajo, no hay evidencia que yo soy cristiano. O quizás en mi familia, cuando los reunimos juntos, no hay evidencia que yo soy cristiano. Cuando yo camino y entro a una tienda, no hay evidencia que yo soy cristiano. Dice, pastor, ore por mí, porque yo quiero vivir una vida que agrada a Dios. Yo quiero vivir una vida que en todo que yo hago, en mis palabras, en mis acciones, hay evidencia que yo soy cristiano. Ojalá que eso es tu oración esta mañana. Y como Pablo tenía que defender su apostolado y trata de enseñarle que él es apóstol, él por su evidencia, otros podían ver ese llamado de Dios. Hay evidencia que tú eres un cristiano. Vamos a estar en pie todos en oración y vamos a hablar con Dios y examinar nuestra vida esta mañana y preguntar, ¿hay evidencia que yo soy cristiano? Con todos los ojos cerrados, nadie mirando, vamos a hablar con Dios y si esta mañana Dios te enseñó algo en tu vida, Dios te enseñó diferentes áreas en tu vida, quizás en su trabajo, en su familia, en otros lugares que tú vas y tú dices, pastor, a veces en mi vida no hay evidencia que yo soy cristiano. Y pastor, yo quiero que tú ores por mí, que Dios me dé la fuerza para que en todo que yo haga, otros puedan ver a Jesucristo en mi vida. Dice, pastor, ore por mí, yo necesito oración. Yo quiero tener evidencia en mi vida que yo soy cristiano. ¿Cuántos solamente por alzando su mano dice, pastor, ore por mí? Yo quiero tener evidencia en mi vida, amén. ¿Cuántos más? Yo quiero tener evidencia en mi vida que yo soy cristiano, amén, amén,
Amén. Amén. Quizás en algunas partes de mi vida no hay evidencia. No soy perfecto, pero necesito trabajar más en mis palabras, en mis acciones, para que otros vean a Jesucristo en mi vida. ¿Cuántos dicen, pastor, ore por mí? Amén, amén, amén. Necesito tu ayuda para tener evidencia que yo soy cristiano. Amén. Señor, gracias por hablándonos esta mañana. Señor, tú has permitido estos versículos de que Pablo estaba pasando, que otros no creían que era apóstol y tenía que defender su posición. Nosotros miramos a nuestra vida y pensamos, si nosotros tenemos que defender que nosotros somos cristianos, si hay evidencia en mi vida que yo soy cristiano. Yo sé, Señor, que nosotros no somos perfectos. Cada uno necesitamos ayuda cada día para que podamos vivir una vida que agrada a ti. Pero tú has mostrado esta mañana que hay algunos que en su trabajo, su familia, quizás algunas veces no hay evidencia que ellos son cristianos. Señor, yo te presento a cada mano que fue levantado esta mañana, de estos cristianos que desean que en todo que pase en su vida, en toda palabra, en toda acción, en cualquier lugar, que otros pueden ver en su vida evidencia que tú vives en ellos. Oh Señor, como nosotros necesitamos a ti. Dale el poder, la sabiduría a estos hermanos, para que empezando ahora mismo pueden vivir una vida que te agrada a ti. Y Señor, cuando Satanás quiere entrar y tratar de atacar su testimonio, su vida, que ellos digan que no, porque está dependiendo en tu fuerza para ayudarle a tener evidencia que son cristianos. Gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza, de predicación. Gracias por los hermanos estar disponible para obedecer. Y yo pido que esta decisión no termine aquí. Que donde vayamos esta tarde, donde vamos a comer, la familia que estamos juntos con nosotros, que esa evidencia puede salir de nosotros. Que ellos vean algo diferente, dicen, wow, yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero a Jesucristo en mi vida. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste. Gracias, Señor, porque lo que tú sigues haciendo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Voy a pedir que Evelio venga. Vamos a terminar en este último himno. No se vayan, vamos a cantar una vez más. Y después, no se olviden, esta noche tenemos el servicio.